Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Qué gusto verlos. ¿Están bien? ¿Sí? Qué bueno. Pues gracias a Dios, una vez más. ¿No le da gusto otro miércoles? ¿Sí? ¿O ya no quiere llegar al próximo? No, gracias a Dios, ¿verdad? Que nos permite. La vida es una bendición y bueno, pues el Señor tiene planes y propósitos en nosotros y tenemos que estar atentos. Y para eso hay que llenarnos de la palabra. ¿Está listo? ¿Lista para la palabra? Ábrala por favor en Proverbios capítulo 11, versículo 2. Es la parte 2 del tema pasado. El tema pasado que toqué, yo le puse la insensatez del soberbio. La insensatez del soberbio. Ese fue el tema de la semana pasada. Y bueno, el tema de esta semana o de este día es la sabiduría del humilde, que es la contraparte de la enseñanza de la semana anterior. ¿Ya lo tiene? Dice Proverbios 11, 2. De la semana antepasada, ¿verdad? Porque la pasada no hubo clases. Les dimos chance. No hubo reunión. Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Bueno, hablamos un poquito acerca de la soberbia, de cómo aquella persona en la que hay soberbia en el corazón, bueno, es una persona ciega de mente y ciega de corazón. Le ciega la mente y el corazón para no pensar y no sentir conforme al corazón de Dios, sino que actúa bajo sus propios impulsos, bajo sus propios deseos. Y bueno, al que es soberbio, sabemos que no le espera otro fin, sino el quebrantamiento. Y si no cede ante el quebrantamiento, le espera la muerte. Ese es el fin de los soberbios, ¿no? Se destruye a sí mismo y destruye también a todos los que están alrededor. Les causa dolor a todos los que están cerca de él. Qué feo, ¿verdad? Habitar con la soberbia o con una persona que es soberbia en su corazón, insensible a todas las cosas que el Señor quiere hacer y también insensible al dolor, a los sentimientos, pensamientos, acciones de las personas que les rodean. Sabemos que la soberbia se puede ocultar atrás de las buenas acciones, como la caridad, la generosidad, la ayuda, y dijimos que también la soberbia en ocasiones se oculta atrás de acciones un poco más espirituales como el perdón. El perdonar o el pedir perdón también puede ir mezclada con un poco de soberbia. O el servicio a Dios, que aparentemente son cosas espirituales, pero que carecen de sentido y de valor delante de Dios porque está inmiscuida entre esas acciones, bueno, la soberbia, ¿no? Cosas que son motivadas no por el amor o por la humildad, sino por la soberbia, y eso produce que el corazón se hinche, ¿verdad? Y pues bueno, es algo que no es bueno para el hombre. Hablamos acerca de estas cosas y muchas otras. Si no la escuchó, bueno, ahí está en Facebook o está en YouTube, usted puede encontrarla. ¿Sale? El día de hoy me voy a centrar más en la sabiduría, aunque voy a contrastar un poco también con la soberbia. Pero contrario a la soberbia, bueno, la humildad, perdón, me voy a centrar en la humildad. Contrario a la soberbia, a la humildad la acompaña la sabiduría. La sabiduría es corona de honra a los que se conducen por ella, por el camino de la humildad. Es un rasgo hermoso y valioso a los ojos de Dios, y Dios derrama de su favor a todos aquellos que se visten de humildad. ¿Cuántos quieren el favor de Dios? Bueno, no lo vas a obtener por medio del mucho servicio en la iglesia, no lo vas a obtener por medio de la caridad que le puedes dar a los demás, tampoco por la predicación del Evangelio.
El favor de Dios lo acompaña la humildad. ¿Quieres el favor de Dios? Tienes que vestirte de humildad. Una persona dijo que, es una frase que ya he mencionado en otras ocasiones, pero se me ha hecho muy adecuada y certera. Pero esta persona dice que la humildad es la madre de todas las virtudes. Es la raíz, la madre, la enfermera, el fundamento y el lazo de toda virtud. Y eso es una realidad. Si no hay humildad, no hay nada. La actitud más sabia que podemos mantener en medio de cualquier circunstancia es una actitud de humildad. Cuando hay prosperidad, no hay cosa mejor que una persona que es humilde en medio de la prosperidad. Pero al mismo tiempo, cuando hay adversidad, mantener una actitud humilde nos puede abrir la puerta al favor de Dios que necesitamos para enfrentar esa adversidad. Cuando hay escasez económica pasa exactamente lo mismo. De manera que la actitud más sabia que podemos mantener en medio de cualquier circunstancia es una actitud de humildad. Dile que tienes a un lado, tengo que ser humilde. Hay sabiduría, hermanos, en el corazón que se conduce con humildad. Porque la humildad es la puerta de acceso a un carácter que puede ser moldeado por Dios. Una persona sin humildad jamás va a poder ser tratado por Dios o moldeado en la forma en la que Dios quiere moldearlo. La humildad nos abre ese acceso a ser moldeados por Dios. Es el inicio de una vida que aprende a conducirse en dependencia de Dios y en la búsqueda de su voluntad. Nadie, absolutamente nadie puede depender de Dios si no tiene en su corazón esto que se conoce como la humildad. Nadie puede buscar la voluntad de Dios si no hay humildad en él o en ella. Porque una persona humilde entiende sus limitaciones personales, entiende sus alcances, pero también por otro lado puede llegar a entender un poco de la grandeza del amor de Dios y de sus planes perfectos para con él. Y estas dos cosas unidas lo llevan a depender de Dios y a buscar su voluntad, la cual sabe que es perfecta para él o para ella, entendiendo que nosotros como hombres somos seres sumamente limitados, somos sumamente frágiles. Mira, te comes algo, se te atoró en la garganta y ya te moriste. Se te acabó el corrido. Así somos de frágiles y de limitados. Estás bañándote, te resbalas, te pegas en la nuca y ahí quedaste. Pasas, te golpea un carro y te mueres. Te da el virus, te descompone el cuerpo y ahí quedas. La humildad nos hace entender cuál es nuestra condición, nuestras limitaciones, para poder depender de ese ser precioso, perfecto, lleno de amor, y depender de Él, de Dios, para poder buscar su voluntad. Dijimos que la soberbia, por el contrario, se oculta tras las buenas obras o tras las buenas acciones, aun aquellas que parecen ser espirituales. La soberbia es el disfraz de muchas buenas intenciones. Una persona puede tener las mejores intenciones, pero su soberbia no le permite llevar a cabo ninguna de ellas. Puede tener la intención de buscar a Dios, pero la soberbia en su corazón le impide depender de Dios y buscar su voluntad antes que la propia. El que hace esto, mis hermanos, no es absolutamente para nada una persona sabia. Alguien que oculta su soberbia tras las buenas acciones o se justifica pensando que es buena persona o que tiene una buena vida
simplemente por el hecho de que hace buenas acciones o que tiene buenas intenciones, es una persona necia, porque jamás podrá agradar a Dios con sus buenas intenciones. Jamás podrá agradar a Dios con sus buenas acciones si éstas carecen de la humildad que Dios demanda. Jamás. Aunque crea que lo está haciendo, porque su soberbia le hace pensar que lo está haciendo. Por eso Pablo escribió que si hacemos de todo y tenemos de todo, pero no hay amor, no sirve absolutamente de nada. Porque el amor de Dios es acompañado indiscutiblemente por lo que se conoce como la humildad. Antes de pasar a la definición de la humildad, me gustaría tocar algunas cosas que no son humildad. Conceptos que son errados sobre la humildad. Porque, miren, acabo de mencionar que la soberbia se oculta tras muchas buenas intenciones. Y muchos piensan que por las buenas intenciones pueden tener un carácter humilde. Pero es parte de ese concepto errado que muchas veces tenemos bien arraigado de lo que creemos que es la humildad. Y cometemos muchos errores en cuanto a esto. Porque no es sabio mantener un concepto equivocado de las cosas. Porque, mira, mantener un concepto equivocado de algo no nos va a permitir cambiar de raíz las cosas que tenemos que cambiarlas, no nos va a permitir arreglar o reparar aquellas cosas que son necesarias reparar en nuestra vida. Por ejemplo, si alguien tiene un concepto equivocado de la codicia y disfraza esa codicia de un deseo de superación personal, jamás va a poder tratar su codicia, porque su concepto de superación personal ha disfrazado la codicia de su corazón y no cree que tiene necesidad de trabajar en la codicia porque está oculta a causa del mal concepto que tiene de las cosas. Lo mismo pasa con la vanidad. Una persona que es sumamente vanidosa, al tener un concepto equivocado de la vanidad, la disfraza con un cuidado personal. No, es que es cuidado personal, es sabio cuidarse. A ver, bueno, sí es sabio cuidarse, pero ¿realmente es eso lo que te está motivando a hacer lo que estás haciendo? ¿O no será que estás disfrazando la vanidad de un cuidado personal? Que es una línea y sumamente delgada. Y más ahora que está de moda la alimentación, ¿verdad? La sana alimentación. No puedes, porque es sabio cuidar el templo del Espíritu Santo. Tuercen todo y disfrazan la vanidad de un cuidado personal. A ver, si tan preocupado estás por lo que comes, ¿por qué no te bañas diario? También es cuidado personal bañarse, ¿no? Tener un concepto equivocado de las cosas nos va a impedir, hermanos, arreglar lo que tengamos que arreglar. Lo vamos a estar ocultando detrás de buenas intenciones, pero carentes de sentido bíblico. Vamos a creer que somos humildes, cuando quizá solamente son buenas intenciones, solamente son buenas acciones. Mira, ¿las buenas acciones son buenas? ¿Sí o no? Sí, son buenas acciones. Pero delante de Dios, si no se hacen con la motivación correcta, apestan. Son trapos de inmundicia. Para Dios son trapos sucios. Cuando las buenas acciones se hacen con un corazón soberbio, para llenar un vacío personal, con motivaciones personales, egoístas, codiciosas, vanidosas. Pero muchos tienen este concepto sobre la humildad. Si no se entiende la humildad como lo que es bíblicamente hablando, podemos caer en el error de buscar actitudes humildes en donde no hay humildad, donde no existe la humildad.
y por lo tanto caer en acciones que entorpecen la obra de Dios en nosotros y la obra de Dios en los que nos rodean. Porque estamos buscando ser humildes en un lugar donde no hay humildad. Por ejemplo, el primer concepto errado que tenemos es acerca de que la humildad tiene que ver con el bajo nivel económico. Mira, la humildad no tiene en lo absoluto que ver con no tener dinero. Es que es de condición muy humilde. ¿Lo han escuchado hablar? Bueno, dejemos de pensar de esta manera, porque en lo absoluto, mis hermanos, tiene que ver la humildad con la economía. Nada. Que una persona adinerada se pueda hacer soberbia no significa que la persona pobre tenga que ser humilde. Son modismos que hemos arrastrado de generación en generación, pero la humildad no tiene que ver con el bajo nivel económico. Tenemos el claro ejemplo de muchos hombres en la Biblia que fueron ricos, adinerados, pero también fueron demasiado humildes. Y nos dan una muestra sorprendente de humildad, la humildad bíblica. Pero también tenemos el ejemplo de hombres que fueron pobres y sumamente soberbios. ¿Puede un pobre ser una persona sumamente soberbia? Porque no tiene una cosa que ver con la otra. Otro concepto que tenemos errado de la humildad es que una persona humilde es una persona que es dejada. Muchos creen que el humilde es aquel que no hace nada y no dice nada, que lo atacan y está calladito. Ay, es que es bien humilde. Mira, se portó bien humilde, ni se defendió. Ese es un concepto errado de la humildad. No tiene nada que ver tampoco con defender una causa. Tú puedes defender la verdad y no por eso te haces un hombre o una mujer soberbia. Y no te quedes callado porque eres demasiado humilde. Eso es algo absurdo. Porque muchas veces ese quedarse callado o no hacer nada es disfrazar la cobardía y ponerle una etiqueta de humildad, cuando en realidad te quedas callado o callada por cobarde, no por humilde. Hay que tener el concepto correcto de las cosas. Y no hay sabiduría, hermanos, en ser cobardes, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Puedes hablar, pero con dominio propio. Puedes actuar, pero con amor. Y en eso sí hay sabiduría. Tampoco la humildad no es no hacer nada, a diferencia del que hace todo. Porque el que hace mucho dicen, es que es bien soberbio, quiere andar en todo. No, no necesariamente. Entonces quieren mantener un perfil bajo para ser humildes, cuando muchas veces es el disfraz de la pereza. Eres perezoso, no humilde. Es que es humilde, siempre le gusta estar así como, no opina nada, no se mete en nada, porque como que es bien humilde. Cuando realmente es una cuestión necia y falta de sabiduría. Porque si Dios te dio dones, ¿qué tienes que hacer? ¿Esconderlos debajo de la cama? Pues no, ponerlos por obra, al servicio de los demás, aquellos que tienes a tu alrededor. Pero muchos piensan que mantener una actitud humilde es mantener un perfil bajo. ¿No? Pregunta, ¿Jesucristo mantuvo un perfil bajo? Mira, Jesucristo hasta el día de hoy es el hombre más conocido en toda la existencia de la humanidad. Pero sabía cuándo, cómo y dónde, con quién, por qué hacer las cosas. Mas sin en cambio fue el hombre más manso que ha pisado esta tierra y humilde. Hay muchos otros conceptos cerrados acerca de la humildad.
Pero los que más prevalecen son estos. Pensar que una persona humilde es la de bajos recursos, aquella persona que siempre está callada y aquella persona que mantiene un perfil bajo. Mira, yo te puedo hablar de dos hombres que no fueron en nada lo que estamos viendo, lo que la mayoría pensamos que es humilde. Comenzando por Moisés. Moisés fue un hombre que enfrentó a quien tenía que enfrentar en el momento que tenía que enfrentar. Pero también fue un hombre que supo orar por otros en el momento que tenía que orar por ellos. Y doblar las manos cuando tenía que doblar las manos. De manera que dice la Escritura que este hombre era el más manso de toda la tierra en sus tiempos. Mas sin en cambio, no era un hombre que se quedaba callado. No era un hombre que no hacía nada. Era un hombre que se enfrentó a Coré y a todo su séquito y que vio cómo la tierra se lo tragaba. Y no tenía nada que ver con la soberbia. Era un hombre que enfrentó a Faraón. Mas sin en cambio, él seguía revestido de una humildad impresionante. Aquella humildad que el Señor había formado en él durante 40 años. Otro ejemplo lo tenemos en Juan el Bautista. Qué soberbio era Juan el Bautista, hablándole a los fariseos como generación de víboras. Cuando la realidad este hombre no tenía de soberbio nada. Él claramente, cuando fueron sus discípulos y le dijeron: oye, aquel del quien tú diste testimonio bautiza más que tú. Juan el Bautista tuvo la humildad para simplemente decir: a ustedes les consta que yo les dije que no soy el Cristo. El que tiene la novia es el esposo. Yo soy el amigo del esposo. Y me gozo de verlo. Eso es una actitud humilde. Mas sin en cambio era un hombre que habló cuando tenía que hablar. Hizo la obra de Dios como la tenía que hacer. Reprendió al que tenía que reprender. Manifestando una humildad impresionante a pesar del poder con el cual el Espíritu de Dios obraba a través de su vida. De una manera impresionante. De los de nacidos de mujer, dice el Señor Jesucristo, no se ha levantado otro profeta como Juan el Bautista. Mas sin en cambio era un hombre que sabía reconocer sus limitaciones, la grandeza de Dios, su amor. No soy digno de desatar hincado la correa de su calzado. Mas sin en cambio era un hombre que hablaba con una autoridad impresionante. Para nada cobardado, para nada perezoso. Un hombre lejos de la soberbia, pero sumamente revestido de humildad. Una persona dijo que la humildad es tener la estimación adecuada de uno mismo. ¿Qué es estimación? Valor, apreciación. La humildad es tener el valor o la apreciación correcta de uno mismo. Esa es humildad. Así lo enseñó el Señor Jesucristo, ¿no? Por medio de la parábola del siervo inútil. Cuando dijo: cuando hayan hecho lo que tenían que hacer, no se jacten. Siervos inútiles son. Hicieron lo que tenían que hacer. Es decir, tenían el concepto correcto de su posición delante de las cosas y delante de las personas, delante de Dios. Por lo tanto, hermanos, cambiemos nuestro concepto de humildad por el concepto correcto. Ahora sí, ¿qué es la humildad? Se han formulado distintos conceptos para poder llegar a definir lo que es la humildad. Etimológicamente, esta palabra humildad proviene del latín humilitas, que a la vez se deriva de la palabra humus, que significa tierra o suelo. ¿Qué significa esto? Bueno, sugiere la idea de que la humildad está relacionada con estar cerca de la tierra, o como normalmente lo conocemos nosotros, tener los pies, ¿en dónde? En el suelo. Aterriza. Cuando a alguien se le está subiendo, ¿qué dices? Ya perdió el suelo. Bueno, la humildad es lo contrario.
es tener los pies bien puestos sobre la tierra. Esa es la idea que sugiere la palabra humildad, etimológicamente hablando. Es ser conscientes de que somos seres finitos, limitados, frágiles. Y no solamente eso, sumamente pecadores. Sumamente pecadores. Que somos seres vulnerables. Eso es tener los pies bien puestos sobre la tierra. No como aquellos a los cuales Santiago exhortó en su carta, a los cuales les llamó soberbios. Les dijo, ustedes de humildes no tienen nada porque andan haciendo planes fuera de la voluntad de Dios y ni siquiera saben si van a vivir el día de mañana. Mejor pregúntenle a Dios si les va a dar vida. Estos hombres no tenían puestos los pies sobre la tierra, pensaban que eran seres ilimitados, que eran los hombres de acero. Según el diccionario de la lengua española, la humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y obrar de acuerdo con este conocimiento. Obrar de acuerdo con este conocimiento. Conocer las propias limitaciones y debilidades y obrar de acuerdo con este conocimiento, lo cual implica, hermanos, aceptar las críticas y aprender de los demás. A ver, voltea con el que tienes a un lado a ver si tiene algo que enseñarte. Si dices no, entonces a ver si tiene algo que criticarte. Pero críticas constructivas, ¿verdad? No criticones. No criticones de novelas. A ver, ¿cuáles son los criticones? Ve la novela y dice, ay, ¿para qué le haces? Y así está y empieza a opinar. Esa es una novela, ya está escrito el guión. Implica aceptar críticas y aprender de los demás. Virtud, esta palabra humildad o este concepto de humildad lleva la idea de también fomentar la empatía. ¿Qué es la empatía? El ponerme en los zapatos de otro. Saber, como dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, considerarnos a nosotros mismos que también podemos caer en las mismas condiciones de otros para no sentirnos superiores. La humildad nos lleva a tener una actitud de empatía y de consideración hacia los demás. Y reconoce la dignidad de todas las demás personas como iguales a la suya. Sabe que todos los hombres sobre la faz de la tierra son exactamente iguales en valor y no le da valor a uno más que a otro, ni a sí mismo sobre los demás. Esa es la verdadera humildad. Ahora, basado en estos conceptos, podemos decir que la humildad, naturalmente hablando, es una pieza clave para el avance y crecimiento personal. Sin humildad no hay crecimiento. Puedes crecer económicamente, pero como persona puedes estar en los suelos. Yo he conocido personas que de chicos fueron sumamente pobres. Crecieron, hicieron buenos negocios, agarraron buen dinero y perdieron el suelo. Se hicieron sumamente soberbios. Pudieron crecer económicamente, pero como personas se hicieron miserables, porque piensan que tienen el derecho de humillar a otros, pensando que su dinero los hace valer más. Están alejados de la humildad. Es una pieza clave para el avance y crecimiento personal, porque nadie, hermanos, que no tenga los pies sobre la tierra puede llegar a pensar con sabiduría. Nadie.
Para poder pensar con sabiduría hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra. A ver, ¿los tienes? Déjenme ver sus piecillos. Algunos ya se quitaron el guarache y andan moviendo el pie así. Con razón huele. Para pensar con sabiduría hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra. ¿Los tienes? Si no hay una percepción adecuada de nuestras capacidades y de nuestras limitaciones, mis hermanos, vamos a terminar por arruinar las cosas una y otra vez. Por eso ves mujeres o hombres que andan con una y con otra y con otra y con otra pareja. Es que soy desafortunado en el amor. Bueno, ¿será eso o será que hay soberbia y que no eres capaz de reconocer tus limitaciones, tus capacidades? Son aquellas personas que dicen, no, yo me merezco más. Y si no tiene dinero, no, ni lo voltean a ver porque me merezco más. Si no tiene ojo azul, no, mínimo verdes. Repito, si no hay una percepción adecuada de nuestras capacidades y de nuestras limitaciones, vamos a terminar por arruinar las cosas una y otra vez. Porque debido a que la falta de humildad lo lleva a no reconocer los errores personales y por consecuencia no aprende de ellos. No aprende de sus errores porque su percepción no le impide entender sus limitaciones y le sorprende equivocarse y prefiere echarle la culpa a otros y cae en el mismo error una y otra vez. Tampoco una persona que no tiene una percepción adecuada de sus capacidades y limitaciones es capaz de recibir el consejo o la corrección y va en busca del consejo que llene su perspectiva, aquella que le diga que no es tan malo o tan mala, hasta que da con aquel que piensa igual que él o que ella, pero ojo, nunca lo saca del error ni le ayuda a reparar las cosas. Siguen tropezando con la misma piedra una y otra vez, porque no recibe el consejo o la corrección, porque no hay una aceptación de la realidad de la condición que se tiene. Y no hay sabiduría en eso, hermanos. Las personas que son así y que no son capaces de humillarse, reconociendo su condición, la percepción correcta que de él o de ella misma, se van a la tumba causando mucho dolor y dejando mucha vaciedad alrededor suyo. Nunca sus hijos, sus nietos o las generaciones futuras lo pueden recordar o la pueden recordar como una persona de bendición y de bien. Los que realmente lo conocieron. Los que no, sí pueden decir, pues dicen que así, pero siempre los que viven en casa son los que no conocen, ¿sí o no? Por ejemplo, hay personas que piensan que nunca se van a enfermar. Son personas no sabias, son personas soberbias porque ignoran, o su soberbia los lleva a ignorar que todos somos exactamente iguales y propensos a cualquier enfermedad, ¿sí o no? Cáncer, diabetes, hipertensión. ¿Qué nos exime de enfermarnos? Comer sano sí reduce los riesgos y es sabio, pero no te exime. Pero hay personas que se la viven pensando que nunca se van a enfermar. Y toma esto y toma el otro. Y eso les impide actuar con humildad y juzgan a los que no toman lo que ellos toman o comen lo que ellos comen. Pensando que porque ellos lo hacen, tienen el derecho de menospreciar a los otros. O personas que piensan que nadie les puede hacer daño, que caminan a las 12 de la noche por la colonia Los Cajetes y que piensan que no les van a dar un levantón.
Están fuera de la realidad. No tienen los pies puestos sobre la tierra. O aquellos que piensan que son buenos como ningún otro y que no le hacen daño a nadie. Es que yo nunca le he hecho nada a nadie. ¿Sí los has escuchado? Su soberbia les impide ver lo que dice la Escritura. No pongas el oído a lo que se habla mal de ti, dice Eclesiastés. Porque tu corazón sabe bien que tú también has hablado mal de muchos en otras ocasiones. Y esa es una verdad absoluta. Es que yo nunca le hago daño a nadie, yo no sé por qué me pasan estas cosas. No, es que hay soberbia, vestida de buenas intenciones, de buenas obras. Por eso no te permite actuar con sabiduría. Por eso siempre caes y te ven la cara. Es que siempre abusan de mí. Sí, por soberbio, no por humilde. La humildad te lleva a ver la realidad de las cosas, a ser precavido. Y no hay nada de soberbia en que si te defraudaron una vez seas precavido. Eso no es soberbio, eso es ser precavido. Pero muchos piensan que la humildad es ser dejado y le prestan a todos y les dan a todos y abusan de él siempre porque es demasiado humilde. No, es un concepto equivocado de las cosas. Y si no me prestas, eres un soberbio. No, he aprendido a ser precavido, a ser sabio, a ser entendido. O aquellos que piensan que lo saben todo y que no hay nadie. De aquellos que les dices, no, sí, lo sé, sí. Y les dices, ¿sabes esto? No, sí, ya lo había pensado. Ah, ok. Y oye, no, fíjate que justamente estaba ayer pensando en eso. A veces te dan ganas de decirle, pues ya no te digo nada, lo sabes todo. ¿No será que todo lo que sabes está mezclado con una soberbia que te permite o que te impide vivir lo que supuestamente sabes? Porque todo lo saben. Y lo que no saben o no estaban seguros, por lo menos lo habían pensado. Por lo menos, mira, estaba a punto de hacerlo. Te lo iba a decir. No, hay que tener un concepto correcto de las cosas. O incluso aquellos que piensan que pueden hacer todo sin ayuda, que no necesitan a nadie. Que no necesitan a nadie. Esa es una falta de sabiduría tremenda. La humildad, hermanos, por el contrario, nos permite ver las cosas tal y como son y nos permite actuar en consecuencia de ese conocimiento. Y es sabio actuar con humildad. Al humilde lo persigue la sabiduría, porque ve las cosas tal y como son. Cuando necesita algo lo pide, cuando no sabe algo pregunta. Cuando tiene algo sabe que viene de parte de Dios. La sabiduría mora con la humildad debido a que una persona consciente de sí misma y de la realidad en la que vive entiende que no es perfecta. ¿Cuántos saben que no somos perfectos? El que no levantó la mano le da miedo aceptarlo. No tiene los pies sobre la tierra. Son de esos que suben los pies a la mesa cuando están sentados. Y se quitan los calcetines y mueven los dedos. Mira, una persona consciente de sí misma entiende que no es perfecta. Y eso es humildad. Pero busca perfeccionarse aprendiendo. Y para aprender se requiere humildad. El que no es humilde nunca aprende nada. Lleva 10 años cometiendo los mismos errores, pero le das un consejo y ya sabe. Hermano, pero llevas 10 años. No, sí, pero ya sé, pero no soy yo, son los demás. Una falta de sabiduría. Porque el que es humilde aprende. Entiende que no es perfecto y aprende. Hace días mi esposa le quería enseñar a mi hija, a la más pequeña, cómo hacer unas integrales. No se crean. Unos trazos.
Y mi hija le decía, es que ya sé. Se fue y lo hizo todo mal. Y regresa y le explicaba precisamente esto. Mira, hija, a mí me tuvieron que enseñar a hacer esos tratos, yo no sabía hacerlos. Cuando yo tenía tu edad, a mí me tuvieron que enseñar a trazar las líneas. Aprendí, por eso ahora te estamos enseñando a ti. Y la otra niña me dice, yo tampoco sabía, a mí también me tuvieron que enseñar, ¿verdad? Porque así es como aprendemos, hermano, no lo sabemos todo. Hay que estar consciente de esto y utilizar ese conocimiento de que no somos perfectos, que no lo sabemos todo, que sí cometemos errores, que necesitamos también de los dones y habilidades que Dios les ha dado a otros para perfeccionarnos, para aprender y ya no cometer los mismos errores. Eso se le llama humildad. Aquella persona que está dispuesta a recibir el consejo, a recibir la corrección, acepta las críticas y aprende de otros. Ahora, bíblicamente, se me hace que voy muy lento, ¿verdad? Bíblicamente la humildad, escúchame bien, todo lo que dije acerca de la humildad son conceptos correctos, pero tienen su límite. Tienen su límite. Hay un punto en el que ya no vas a poder cruzar de ahí. Porque la humildad, bíblicamente hablando, está completamente ligada al reconocimiento de que la más grande necesidad que tenemos como hombres, hablando del género humano, es la de glorificar a Dios en todo lo que hacemos y todo lo que somos. Ahí ya cruzamos el límite humano de la humildad. Aquel que puede llegar a conducirse, sí, aceptando la crítica, el consejo, aprendiendo, es humilde, pero va a llegar hasta cierto grado. Lo que hace Dios, lo que hace su Espíritu Santo, al momento de que nos une a Cristo Jesús y por medio de la palabra, es cruzar esa línea superficial de la humildad para que nosotros podamos reconocer que nuestra vida, que en nosotros hay una necesidad, y esta necesidad es la de glorificar a Dios en todo lo que hacemos y todo lo que somos. Escúchame bien, no hay soberbia más grande en el hombre que creer que no necesita a Dios en todo. Esa es la soberbia que sobrepasa todas las barreras. Creer que no necesita a Dios en todo. La contraparte de esto es la humildad. No hay humildad más hermosa que pueda poseer una persona que la conciencia plena de saber que necesita glorificar a Dios con todo lo que es y con todo lo que hace. Porque fuimos creados por Él y fuimos creados para Él. Mira, Dios no nos creó y dijo, vivan su vida. Eso jamás sucedió, ni va a suceder. Sean felices como ustedes quieran. No, porque Dios nos creó y nos creó para Él. De manera que Él estableció la forma en la que nosotros funcionamos tan perfectamente que podemos glorificar a Dios y ser felices al mismo tiempo, ser plenos. Es el diseñador perfecto de nuestras vidas. Reconocer que fuimos creados por Él y para Él es el principio, hermanos, de una vida humilde. Y fuera de este principio puede existir la humildad a un nivel meramente superficial y humano, que puede crecer de manera personal, puede avanzar de manera personal, pero jamás va a avanzar en el plan y el propósito que Dios tiene para él o para ella. Por lo tanto, siempre va a haber un vacío en el corazón. Siempre va a querer llenarlo con algo. Pero su falta de reconocimiento de que fue creado por Dios y para Dios le impide buscar glorificarlo en todo lo que hace y en todo lo que es. Ese es el principio de una vida humilde.
Y por lo tanto es el comienzo de la sabiduría, el temor de Dios. De otra manera, no se puede vivir sabiamente. Por eso la humildad, hermanos, es contraria a la soberbia, la cual es la vestimenta del hombre insensato y necio, quien cree que todo lo sabe y quien cree que todo lo puede sin Dios. Cuando la realidad es que la soberbia lo hace ignorante y lo incapacita para vivir adecuadamente la vida que Dios creó para él, de manera que termina su vida en vergüenza y en desgracia. Por eso hay hombres sumamente exitosos, altruistas a más no poder, fundaciones, pero que sus hijos lo tienen en el peor concepto como padre. Su esposa dice que no fue un buen esposo. Y su vida termina en vergüenza y en desgracia. Job mencionó a estos hombres como en Job 21:14, dice que estos hombres dicen, vete, le dicen a Dios, vete, no queremos nada de ti, ni de tus caminos. Yo lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Estos hombres que pueden alcanzar ciertas metas o su prosperidad en la vida natural, superficial y vana. Pero esos hombres hablan así, vete, dicen, no queremos nada de ti ni de tus caminos. Y luego se preguntan, ¿quién es el Todopoderoso y por qué debemos obedecerle? ¿En qué nos beneficiará orar? ¿Cómo que ora? ¿Qué es eso de ora? Chambea, chambea. La oración no te va a sacar de pobre. ¿Has escuchado eso? ¿Y por qué no hacer las dos cosas, no? Primero orar y después trabajar. Versículo 16. Creen que su prosperidad depende de ellos, pero yo no tendré nada que ver con esa forma de pensar, dice Job. Al final, dice Asaf, que todos estos hombres que se alejan de Dios perecerán, que Él destruirá a todo aquel que de Él se aparta a causa de su soberbia y su falta de reconocimiento de que Dios lo creó para Él, y que el principio de una vida humilde y por lo tanto el principio de una vida de decisiones sabias depende de nuestro reconocimiento de que necesitamos glorificar a Dios con todo lo que somos y con todo lo que hacemos. Isaías describió la condición de estas personas como personas que no saben dónde encontrar paz. No saben, nunca tienen paz. Siempre están insatisfechos y quieren comprar cosas para llenar su vacío, y quieren irse a tomar para llenar su vacío, o quieren tener muchas mujeres o muchos hijos, o quieren hacer muchas buenas acciones para sentirse valiosos y en paz. Estos hombres no saben dónde encontrar paz. No saben qué significa realmente ser justo y bueno. Han trazado caminos torcidos. Y quienes los persiguen y quienes los siguen no conocen un momento de paz. Así los mencionó, los describe Isaías, capítulo 59, versículo 8. Por esta causa también el Señor Jesucristo menciona la humildad, hermanos, como un requisito indispensable para alcanzar el descanso espiritual. Él dijo, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y solo entonces hallarán descanso para sus almas. Cuando la mansedumbre y la humildad de Cristo moren en ustedes, solo así hay descanso espiritual. No hay más. Miren, ¿dónde más o en qué más podría encontrar descanso un hombre sino en hacer aquello para lo que fue diseñado por Dios? Sino en glorificar el nombre de Dios para lo cual fue creado. ¿En dónde más podría encontrar el hombre esa paz sino en cumplir el propósito por el cual Dios lo creó? Para eso, hermanos, se requiere la sabiduría que surge o que tiene su comienzo en el corazón humilde delante de Dios.
Todo lo que somos, todo lo que hacemos es por Dios, de Dios y para Dios. Esa es la persona que es humilde, que sabe que al dormir puede no despertar si Dios así lo desea, y se duerme dándole gracias a Dios por lo que vivió, pero también pidiendo a Dios que si le permite despertar un día más, va a ser por su misericordia. Esa es la persona humilde, porque no sabes si vas a despertar mañana. Esto significa, hermanos, que una persona humilde comienza deseando fervientemente vivir la voluntad de Dios. ¿Cómo? Repite conmigo, fervientemente. Esa es una persona humilde, no la de bajos recursos económicos, no la que es dejada. Ay, mira, todos lo sopapean. Ay, qué humilde es. No, no es la que no dice nada, la que no habla y se queda calladito cuando las injusticias están frente a él. No. Mira, el Señor fue llevado como cordero al matadero, pero porque Él iba a morir en la cruz por tus pecados y mis pecados. La Escritura dice que si hay que levantar defensa, hacerlo con mansedumbre de la esperanza. Si alguien pide razón de la esperanza que hay en nosotros, el por qué actuamos como actuamos, el por qué hacemos lo que hacemos. Que si encontramos a alguien en pecado, lo exhortemos y lo reprendamos, pero con mansedumbre. Que si vemos que alguien está haciendo lo malo, lo hagamos con humildad, considerándonos a nosotros mismos. No sea que también caigamos en lo mismo. Que si vemos a alguien con necesidades, que seamos humildes para considerar sus necesidades espirituales más importantes que nuestras necesidades naturales. Tengo un chorro de hambre, pero el hermano está llorando, no sabes por qué. Nada, pues que se arregle con Dios. Ve y ora por él, nada. Y si me pregunta y me agarra platicando una hora, traigo hambre. No, sé humilde. Humíllate y ve y ora por el hermano. Eso, mis hermanos, no el quedarse callado, disfrazando la cobardía de humildad, disfrazando la falta de acción de la pereza con una falta de acción humilde, ¿no? Una persona humilde desea fervientemente vivir la voluntad de Dios, por lo cual gran parte de su vida se basa en buscar esa voluntad para después poderla vivir, pese lo que pese, cueste lo que cueste. Por eso Jesucristo dijo que teníamos que amarlo a Él antes que a cualquier otra cosa, que a cualquier otra persona, más que a nosotros mismos. Para poder llegar a tener este sentimiento, esta actitud y esta necesidad de vivir la voluntad de Dios más que cualquier otra cosa. Una persona dijo que ser humilde es asumir la responsabilidad de uno mismo, porque sí sabes que tenemos responsabilidades, ¿verdad? Delante de Dios, principalmente. Pero esas responsabilidades delante de Dios te sujetan a responsabilidades con los que tienes alrededor. Si tienes esposa, con tu esposa. Si tienes esposo, con tu esposo. Con tus hijos, con tus familiares, con tus amigos, con tus vecinos, con la iglesia. Una persona humilde asume su responsabilidad porque esa responsabilidad es parte de la voluntad de Dios y nada desea más fervientemente que cumplir con esa responsabilidad. Ser humilde es asumir la responsabilidad de uno mismo, admitir nuestra necesidad de aprender y crecer en madurez bajo la enseñanza de Dios. Es una persona que asume el duro trabajo que es madurar espiritualmente. Y lo duro que es y la responsabilidad que tiene de elegir honrar a Dios sobre todas las cosas, buscar la gloria de Dios y aprender estando bajo la autoridad de Dios y ser pastoreados por Dios. Esa es una persona humilde. Ahora, a diferencia de la soberbia, la cual solamente crea problemas, ¿en cuántos problemas te ha metido
tu soberbia? Yo nunca he sido soberbio, no sabría decirte. Ya te metió en una bronca. ¿En cuántos problemas te ha metido tu soberbia? Bueno, a diferencia de la soberbia que solo sabe crear problemas, fíjate, la humildad nos permite resolver todos esos problemas. La soberbia crea problemas, la humildad los resuelve. Nos permite resolver cualquier cosa. Más aún sabiendo que por medio de esa humildad vamos a recibir de parte de Dios la gracia para poder vivir conforme a su voluntad. Pero el soberbio no le importa la gracia de Dios. No, yo puedo resolver esto por mí mismo. Con un libro de, ¿cómo se llama este? Paulo Coelho. Ajá. Y quieren resolver sus propios problemas. Confía en su propia fuerza, en su propio poder. Confía en sus propios ejércitos. Por el contrario, el humilde confía solamente en Dios. Que te quedó mal fulanito, tú confías en Dios. Que el pastor te quedó mal, tú confías en Dios. No confías en el poder de los hombres, porque maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y se aparta de Dios. Pero bendito el hombre que sabe confiar en Dios. Salmo 118, 8 y 9 dice: es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Una traducción viviente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. ¿En cuántos problemas te ha metido el mantener una actitud humilde? Mira, voy a citar a un famoso teólogo, Julio Márquez. Todos lo conocen, ¿verdad? Es pastor allá en Casa de Oración Centro. No hay nada que no se pueda resolver con un poco de humildad. Y si te metiste en problemas por ser humilde, mi hermano, no era humildad. Era la soberbia vestida de humildad, de buenas acciones, de caridad, de buenas intenciones, porque la humildad no te mete en problemas, la humildad te ayuda a resolverlos. Así, en cambio, rara vez vemos a la humildad como la respuesta a la solución de algún problema. Rara vez pensamos en autoexaminarnos para ver cómo andan nuestras actitudes cuando estamos frente a un problema. Y más aquellos problemas que son interpersonales, entre personas. Aquellos que en muchas ocasiones tienen familias que permanecen años y años divididas y rara vez piensan en que la humildad puede llegar a ser la solución a esa división. En donde un pequeño acto de humildad pudiera quizás sanar el corazón más amargado de la familia. Lo mismo sucede con saber pedir ayuda, pedir consejo, pedir perdón. Estas cosas pueden resolver problemas internacionales. ¿Con cuántas guerras se pudieron haber evitado con una pizca de humildad? Si realmente el hombre aprendiera a reconocer que su vida depende de Dios, que fue creado por Él y para Él, y aprende a vivir basándose en este principio, para hacer todas las cosas conforme a la voluntad de aquel que nos creó.
Por eso el salmista en el Salmo 100, versículo 3 dice: reconozcan que Jehová es Dios. Él los hizo y no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Y esa palabra reconocer está totalmente ligada a la humildad. ¿Tú qué me vas a decir? Es Dios, mi hermano. ¿Cómo que qué te va a decir? Si Él te dice deja esto, dejas esto. Si Él te dice cambia esto, cambias esto. Si Él te dice esto no te conviene, no te conviene. Si Él te dice me lo quise llevar o me la quise llevar, déjalo. Él es Dios y sabe lo mejor. Él creó la vida. Él la sustenta y la sustentará por la eternidad. Nosotros somos seres tan finitos y tan vulnerables, pero con una soberbia de Dios griego. En ocasiones estamos más preocupados por el qué dirán o el qué pensarán o por tener la razón, que eso nos impide actuar con humildad. Y la sabiduría se aparta de nosotros. ¿Por qué? Porque no es que si digo, ¿qué van a decir de mí? Y si acepto que me equivoqué, ¿qué van a pensar? O no, yo tengo la razón. Y te aparta de las razones de sabiduría. Por la preocupación del qué dirán, o el qué pensarán, o porque tienes la razón. El orgullo, mis hermanos, se preocupa por tener la razón. La humildad se preocupa por lo que es correcto. Son dos cosas muy distintas. El que es humilde le interesa lo que es correcto, aun a pesar de que vaya en contra de sus propias convicciones. Pero si es correcto, yo me uno a lo que dice la palabra de Dios para cambiar y poder comenzar a ser sabio en toda mi manera de vivir. Esa es la sabiduría del humilde. Vivir buscando la humildad, hermanos, es la cosa más sabia que pudiéramos hacer en la vida, porque esa humildad nos abre la puerta a la comunión y el favor de Dios, de lo cual no necesitamos más. Para vivir la vida, lo único que necesita una persona es la comunión y el favor de Dios con él o con ella. No hay más. Todo lo que demás que consideramos necesario, el Señor lo provee. Y cuando no lo provea es porque te va a llevar ya con Él. Ya no vas a necesitar nada de este mundo. Es que no me sanó porque ya no necesitaba sanarte. Ya no tenías nada que hacer en esta tierra. Ya te dio descanso. Ya estás con Él. No hay actitud más hermosa para Dios que un corazón humilde. Por medio del profeta Isaías, el Señor expresó una de las revelaciones más maravillosas que podamos llegar a conocer y entender. En Isaías 57:15 dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Así dice: yo habito en la altura y en la santidad. Ahora, esta frase, yo habito en la altura y en la santidad, nos habla de que Dios es un Dios tan inmenso que no puede ser alcanzado por nadie más. Es tan grande que no hay nada que se le pueda comparar. Pero fíjate el contraste de este Dios al cual adoramos, al cual servimos, al cual deseamos. Porque a pesar de que es ese Dios inalcanzable, inigualable, que habita en la altura y en la santidad inimaginables, también dice que habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Es algo indescriptible, hermanos. Como un Dios que dice que hizo todas las cosas, que la tierra es el estrado de sus pies, que en los cielos está su trono, del cual dijo Salomón que los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Cómo ese Dios tan glorioso mira a aquel que es pobre y humilde de espíritu, aquel que tiembla a su palabra? Es algo que
nos debería de mantener con la actitud de Juan el Bautista. No soy digno de desatar hincado la correa de sus zapatos, de su calzado. No existe otra cosa más maravillosa que poder llegar a tener el favor de Dios en nuestras vidas. Ese favor que obra conforme a su perfecta voluntad para alcanzar sus perfectos planes y propósitos que son de bien para todos los que le amamos a Dios. No hay otra cosa más maravillosa que experimentar esto. Por eso aquellos hombres podían cantar fervientemente alabanzas a Dios mientras su carne se iba deshaciendo por el fuego. Porque el favor de Dios estaba con ellos aún en los últimos momentos de vida, mientras cada uno de ellos era torturado de una manera horrible. La humildad, hermanos, es enormemente valiosa porque a través de ella podemos ver el actuar de Dios en nosotros. A través de ella podemos ver la grandeza de Dios actuando en nuestras vidas. Mientras que el orgullo nos separa de buscar esa grandeza de Dios para centrarse en la grandeza personal, la humildad nos lleva a engrandecer a Dios en todas las cosas. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y Dios mismo nos dice: humíllate bajo mi poderosa mano y yo te voy a exaltar cuando fuere tiempo. Por eso cuando Salomón pidió sabiduría, Dios le dio todo lo demás. Y como me pediste sabiduría, yo te añado todo lo demás: riqueza, fama y lo que hubieras llegado a desear si no tuvieras temor de Dios. ¿Cuántos ejemplos tenemos en la Biblia de hombres que a causa de su humildad pudieron ver el gran poder de Dios? ¿Cuántos reyes, hermanos, llegaron a humillarse delante de Dios para pedir su favor e inmediatamente el Señor les proveía la salvación de sus enemigos? Josafat, cuando iba a ser acechado por Amón y por Moab, mas sin en cambio él humilla su rostro para consultar al Señor, pregona ayuno en toda Judea y el Señor responde su oración, porque él inclinó su rostro a tierra e hizo que todo el pueblo hiciera lo mismo, se postraron ante el Señor y lo adoraron. Lo mismo pasó con el rey Ezequías cuando los asirios, que ya habían invadido el reino del norte, que ya habían invadido Israel y lo habían derribado, vinieron sobre de ellos. Mas sin en cambio Ezequías imploró el favor de Dios y el Señor los rescató de este imperio tan tremendo. Era imposible que pudiera salir vivo de las manos del rey de Asiria, de Sennacherib. Mas sin en cambio bastó un acto de humildad del rey Ezequías para que Dios los librara poderosamente de sus manos. Por eso la humildad, hermanos, es necesaria en todas las cosas, comenzando para la salvación. Porque solo aquel que reconoce su condición real de pecador puede llegar a alcanzar la bondad de Dios en su preciosa salvación. Por eso Santiago dijo que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, y nos invita a someternos a Dios, a resistir al diablo y a huir y el diablo huirá de nosotros, a acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros, limpiar nuestras manos, dejar de ser de doble ánimo, purificar nuestros corazones, afligirnos y lamentarnos y llorar, que nuestra risa se convierta en llanto y nuestro gozo se convierta en tristeza. Humillarnos delante de Dios y entonces Él nos exalta. Todo aquel que carece de todas estas cosas no le espera otra cosa sino la condenación, apartado de Dios, al cual creyó que no necesitaba para nada en su vida. Uno recto en expectación de juicio y de hervor que ha de consumir a sus adversarios, porque
creyó que no necesitaba a Dios. La humildad, mis hermanos, es hermosa a los ojos de Dios porque la humildad honra la vida de Cristo. Le da honor al Señor, honra la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una actitud valiosa delante de los ojos de Dios. Buscar la humildad es buscar una actitud de sabiduría, la cual nos acerca a la gracia de Dios. Es reconocer nuestra necesidad de Dios en todas las cosas y al mismo tiempo aceptar que separados de Él nada podemos hacer, nada. La humildad nos abre la puerta a las riquezas espirituales en Cristo. Es a los que temen su nombre, a los que les da a conocer sus misterios. Y necesitamos tener la humildad como parte de nuestras vestimentas en el día a día para poder tomar decisiones que se basen en hacer la voluntad de Dios y no la propia. Hay sabiduría en el hombre y en la mujer que es humilde. Es corona de honra a los que se conducen de esta manera. Es un rasgo hermoso a los ojos de Dios. Y sin duda alguna, aquel que es humilde siempre contará con el favor de Dios en todas las cosas que haga. ¿Cuántos quieren ser sabios? Comencemos por la sabiduría del humilde, por buscar la humildad, hermanos, que la palabra de Dios nos marca. Amén. Pónganse de pie, por favor. Al humilde siempre lo va a acompañar el favor de Dios. ¿Cuántos quieren el favor de Dios? El que mantiene una actitud humilde siempre lo va a acompañar el favor de Dios. Y repito, no se trata de quedarte calladito. Así a lo mejor te vas a ver más bonito, pero no humilde. Se trata de anhelar fervientemente hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Cierra tus ojos. Dile gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia. Gracias por tu amor que es inagotable. Señor, aparta la soberbia de nuestro corazón. No permitas que la soberbia se enseñoree de nosotros. Ayúdanos a reconocer que dependemos de ti. Que si hay algo bueno que tenemos es por ti, de ti y para ti. Y que si hay algo que no tenemos, la única forma de obtenerlo, si es necesario, es por medio de tu favor. Queremos tener una actitud de humillación delante de ti. Perdónanos la actitud soberbia que nos aparta de tu favor. Porque la soberbia no ha hecho otra cosa, sino solamente crearnos problemas. Pero queremos que la humildad que procede de ti nos permita resolver todo aquello que hemos arruinado por mantener un corazón soberbio. Perdónanos, Señor Jesús, y ayúdanos a ser fieles, comenzando con el reconocimiento de que nosotros somos de ti, por ti y para ti. Que te necesitamos en todo. De que nuestra más grande necesidad es glorificarte en todo lo que hacemos y todo lo que somos. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a tener la percepción correcta de nosotros mismos, pero también el entendimiento correcto de ti, para vivir en la sabiduría del humilde. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos,
trabajemos en lo que el Señor nos pide que trabajemos. La soberbia es sumamente engañosa, a tal grado de que en ocasiones nos puede llegar a ser inconscientemente creer que somos más buenos que Dios, porque pensamos que el humilde tiene que hacerle bien a todos, pero nuestro concepto de hacerle bien a todos carece muchas veces de un carácter bíblico, y eso nos lleva a oponernos en muchas ocasiones a lo que Dios está obrando en nosotros y en los demás. Entonces tengamos cuidado. Amén. Que Dios les bendiga, que pase bonita noche, el Señor lo guarde, el Señor lo lleve con bien a su casa, le permita un descanso reparador y que nos permita despertar el día de mañana para buscar hacer su voluntad. Amén. Pues estamos despedidos, mis hermanos. Buenas noches. Gracias por venir.